Hola, bueno, en este video lo que vamos a estar trabajando es con la función de segundo grado y vamos a graficarla, ¿sí? Nos van a dar como información, como dato, tenemos las características de la función de segundo grado. Ya la hemos estado viendo en el video anterior que las funciones de segundo grado tienen como características su concavidad, sus raíces, su ordenada en el origen y las coordenadas del vértice. ¿Bien? Bueno, en el video anterior lo que habíamos hecho es, a partir del gráfico, escribimos cuáles eran las características. En este caso vamos a hacer el proceso inverso. A partir de las características vamos a graficar la función. ¿Está? Bien. Para eso, bueno, tenemos una función que sabemos que tiene dominio y codominio el conjunto de los números reales, que dijimos que son todos los números que conocemos y que, salvo que aclaremos lo contrario, siempre vamos a estar en esas condiciones. ¿Está? Bien, es importante entonces, para graficar, que tomemos en cuenta el sistema de ejes. ¿Sí? Ya hemos estado conversando qué características tienen los ejes. Son dos rectas orientadas, ¿sí? Tienen flechitas hacia donde van creciendo los números. Donde se cortan tenemos el 0 y las rectas son perpendiculares, es decir, que tienen angulito de 90. ¿Ya? Tiene que cumplirse todo eso. La recta horizontal, el eje horizontal, es el eje que llamamos X y el eje vertical es el eje de las Y. ¿Ya? Cada punto, dijimos, tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Esto lo que es un sistema de referencia para poder ubicar puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar los elementos de la función en el gráfico. Empecemos. Concavidad positiva es algo que por ahora no puedo usar. Simplemente lo que sé es que una vez que yo termine de hacer el gráfico, me va a tener que quedar con esta forma. ¿Sí? Y no con esta. ¿Tá? Esto no, esto sí. Si yo termino de hacer el ejercicio, ¿tá? Me quedó algo de esta manera, no está mal, porque la concavidad tenía que ser positiva. ¿Tá? Para eso nos va a servir la concavidad, para verificar a ver si lo que estamos haciendo cumple o no. Entonces, vamos a ir viendo las raíces. Las raíces son menos 1 y 7. La otra vez vimos que eran las raíces de una función. Eran los puntos de la función que cortan al eje horizontal. Así que los vamos a encontrar en el eje de las X. Son menos 1 y 7 positivo. Así que los marcamos. 7 positivo, ahí, y menos 1. Allí tenemos marcadas las raíces de la función, es decir que la función va a pasar por ahí. Seguimos. Ordenada en el origen. La ordenada en el origen es el punto donde la función corta al eje vertical. ¿Sí? Y me dice que lo corta en el menos 7. Así que voy a buscar el menos 7. Si se fijan, usé una escala para ir de 2 en 2. ¿Ah? Entonces, acá un poco lo que les decía hoy de los ejes. Los ejes, una de las cosas que tenían que tener mucho cuidado era el cuidar la escala. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, bueno, si del 0 al 1 está este tramito, entre el 1 y el 2, mismo tramito, entre el 2 y el 3, mismo tramito. ¿Sí? Tengo que cuidar eso. Ahora, yo puedo usar una escala para el eje horizontal y otra escala para el eje vertical. ¿Tá? En este caso, justamente hice eso. ¿Sí? Si se fijan en el eje horizontal, yo dejé un espacio más o menos de unos 5 centímetros y fui de 1 en 1. En cambio, en el eje vertical lo usé de 2 en 2. ¿Tá? ¿Por qué usé de 2 en 2? Porque miré acá los datos antes de trazarlo y dije, tengo un menos 16 en la Y. Así que voy a tener que ir bastante para abajo. Si yo usaba esta misma escala, probablemente se me saliera del pizarrón. Entonces, uno tiene que ver, según el espacio que tiene para graficar, a ver qué escala me conviene. Y según qué números. ¿Ah? Si yo veo por ahí un 25, capaz que puedo ir de 5 en 5. ¿Tá? Lo que es importante es que si yo resuelvo en el eje de las Y
ir de 2 en 2. Bueno, si acá avancé 2, en el siguiente tramo avanzó 2 otra vez. No vale decir, dejo este espacio y pongo el menos 2, dejo el mismo espacio y pongo el menos 3. ¿Está? Tengo que ser siempre igual. ¿Bien? Bueno, una vez que dije eso, volvamos. Ordenada en el origen menos 7. Si me fijo en estos números, no está el menos 7. ¿Está? Pero yo sé que el menos 7 está a la mitad entre el menos 6 y el menos 8. ¿Sí? Entonces, en el eje vertical, a la mitad entre menos 6 y menos 8, voy a tener la ordenada en el origen. Coordenadas del vértice. El vértice es un punto, ¿se acuerdan que dijimos si la concavidad es positiva, el vértice va a ser el punto que esté más abajo, ¿está? El mínimo de la función. Entonces, coordenadas del vértice. En el eje de las X voy a buscar el 3. Eje de las X, 3. Ahí. Una vez que me paro acá, yo me voy a mover, ¿se acuerdan? Como si fuera un ascensor. O subo o bajo, nunca para el costado. La Y me dio menos 16. Como es menos, ya sé que voy para abajo. ¿Está? Entonces, agarro una regla, apoyo en el 3 y voy a ir hacia abajo hasta el menos 16. Se supone con regla, bien prolijo, ya les dije. Yo acá no uso regla para no tapar todo. ¿Bien? Yo, si ven, me pasé del menos 16. ¿Está? Porque no sabía bien dónde era. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, en el menos 16 me voy a marcar que ustedes probablemente acá tengan un rengloncito o una hoja cuadriculada que les va a ayudar. Entonces, sé que acá, este punto del vértice está, como dijimos, a la altura del 3 y a la altura del menos 16. ¿Está? Este es el vértice. ¿Se acuerdan que les dije? Estas líneas que yo marco, son líneas que marco porque las necesito para encontrar el punto. Nada más que para eso. Muchas veces pasa que ustedes, cuando van a trazar esto, agarran y marcan con flúor estas líneas. No, no hay que resaltarlas. La idea es que son solamente una ayuda para encontrar el punto. ¿Está? Bien, repetimos. Raíces en el eje de las X. Las tengo ahí, en menos 1 y en 7. Ordenada en el origen, en el eje de las Y, la tengo en el menos 7. Coordenadas del vértice, 3 y menos 16. Ahí está el vértice. ¿Está? Entonces, sé que mi parábola va a pasar por esos puntos. Entonces, vamos a tener que trazarla. ¿Sí? A mano, no nos va a quedar nada lindo, pero vamos a hacer lo mejor que podemos. Pasando por esos puntos. Bien, más o menos. Y ahora sigue, porque no se terminaba ahí, así que la continúo. Y de este lado también. Ahí quedó. ¿Bien? ¿Qué tienen que tener en cuenta para trazar la parábola? Que pase por los puntos que marcamos, que no se vaya más abajo que el vértice. ¿Ah? Que es medio común hacer así y acá, no, eso no. Porque el vértice justamente es el mínimo. Más de ahí no. Tampoco que quede colgado acá arriba. Tiene que tocar. Toco el vértice y sube. No tiene que ser con regla. No me hagan una V. No tiene que pinchar acá. Tiene que quedar curvita. Es una curva y se va abriendo cada vez más. No la puedo trazar con compás, no con semicírculo, no inventen cosas raras. Es a mano. ¿Tá? Ustedes en la hoja probablemente hasta les quede más linda. Y ahí sí, esto sí lo pueden resaltar. ¿Tá? Y ahí quedó listo la parábola. Va a quedar así media tembleque, porque no somos perfectos. Pero sí es importante que quede prolija, que se vea que es un trazo y que esa es la parábola, pase por los puntos que tiene que pasar. ¿Tá? No la hagan que acá se cierre así. No, porque la parábola se sigue abriendo. ¿Tá? Bien. Y ahí quedó pronto.